funciones elementales. Primero de todo, ¿qué es una función? Se denomina función a la relación entre dos magnitudes, de forma que cada elemento del conjunto inicial le corresponde un único elemento del conjunto final. Un ejemplo de función es la relación que hay entre un lado y su área. Y un error bastante común es soler asociar, por ejemplo, dinero y números de monedas. Por ejemplo, si hay 1 céntimo, solamente habrá una moneda, pero si hay 2 céntimos, puede haber una de 2 céntimos o dos monedas de 1 céntimo, y así sucesivamente. En cualquier área de las ciencias existen leyes en las que se relacionan distintas magnitudes: temperatura-presión, masa-velocidad, intensidad del sonido y distancia, etc. Es decir, a partir de los valores de algunas magnitudes, se obtienen los valores de otras de forma directa a través de fórmulas ya demostradas. Un punto de origen del concepto de función nace precisamente de las relaciones que mantienen diferentes magnitudes. Así pues, la función se puede representar algebraicamente o de forma gráfica en la que se relacionan varias magnitudes entre sí. Mediante la representación gráfica de estas relaciones entre diferentes magnitudes, se pudo dar de forma visual esa relación e interpretarla de forma rápida y sencilla. Una forma de representación es la que se hace mediante ejes cartesianos, en la que la función se representa de forma general por la relación numérica de magnitudes en una gráfica. Así pues, la función la podremos representar tanto gráficamente como mediante una expresión algebraica o fórmula. Euler fue el primero en emplear la expresión f de x para representar una función f asociada a un valor x. Es decir, con esta representación que es empleada hoy. Se comienza la utilización del concepto de función tal y como hoy se entiende. Las funciones, en la actualidad, se emplean en los siguientes campos científicos. Función en cinemática. Utilizamos funciones elementales para referirnos a velocidades, aceleraciones, etc. Por ejemplo, si queremos la función que representa el espacio recorrido por un móvil en un determinado tiempo, le asignamos a la x el espacio y a la y el tiempo. De esta manera tenemos una función lineal, pero si no empezamos en el punto cero de espacio, será una función afín. Otro ejemplo es dejar caer un cuerpo de una determinada altura, en la cual el objeto va adquiriendo velocidad a medida que cae. De esta forma, le asignamos un valor exponencial a una magnitud, siendo en este ejemplo el tiempo el que estaría elevado al cuadrado. Función de economía. Para el estudio de la función de costes de una empresa, cuando una empresa produce ciertos bienes, genera ciertos gastos llamados costes. Para tener una producción eficiente, la función de costes debe ser mínima. En estos casos se calcula un rendimiento para la empresa, el cual viene dado por la siguiente fórmula: ingresos menos costes partido de ingresos por 100. Este valor vendrá dado en un tanto por ciento. Función en termodinámica. La ley de Boyle nos dice que para un gas de a temperatura constante se verifica la siguiente relación entre la presión y el volumen. Presión por volumen es igual a una constante. Su representación gráfica es una hipérbola, la cual se representa en el primer cuadrante, y donde sus asíntotas, puntos que nunca llegan hasta el fin, coinciden con los ejes, ya que no existen ni la presión ni el volumen cero, excepto en situaciones hipotéticas, como el afirmar que el universo es infinito, en cuyo caso su presión sería cero. Una función logarítmica es toda aquella en la cual se usa un logaritmo. Un ejemplo de esta es la escala de Richter, donde m es la magnitud del terremoto, p indica el número de veces que ha sido mayor la amplitud de la onda sísmica producida por el terremoto, en comparación con la onda de una situación sin terremoto. Función en astronomía. En la astronomía, para medir la distancia entre satélites, se emplea el uso de funciones trigonométricas, las cuales son el seno, el coseno, la tangente, etc. Estos han sido algunos ejemplos de cómo funcionan las funciones y en qué hábitos de la vida real estos son utilizados. Espero que os haya gustado. Adiós.